Para responder esta pregunta, tomamos un texto que fue adaptado de Noticias Caracol, publicado el 26 de julio de 2017, que aparece como una noticia, los emoticonos. Emoticonos, que es como se dice realmente frente a la Real Academia Española, pusieron a pelear a la RAE y la Fundeu, que son los duros de la ortografía y gramática española. Si desea leer el texto completo una vez más, puede pausar el video en estos momentos. Muy bien, en esta pregunta vamos a buscar a qué se refiere el texto cuando utiliza la expresión quizás no muy ortodoxo. Para eso, retomamos la parte donde al final del texto utilizan esta expresión. Y dice que desde la tribuna, es decir, como espectadores, los testigos, obviamente espectadores, en este enfrentamiento, los testigos del enfrentamiento, alentaron, es decir, atizaron, avivaron, impulsaron la discusión de un modo quizás no muy ortodoxo, pero sí divertido, de un modo quizás no muy ortodoxo. Es una expresión que tiene una referencia muy puntual. Primero que todo, vamos a tener que recordar que lo ortodoxo hace referencia a todo aquello que sigue fielmente los principios de una doctrina, o en este caso, para ponerlo en contexto, entonces lo ortodoxo sería o haría referencia a la forma correcta de intervenir dentro de una discusión. Y aquí nos dicen, quizás no fue muy ortodoxa la forma como alentaron la discusión. Es decir, parece que no se comportaron de acuerdo a las normas establecidas. O sea, que se salieron de la convención, tal como lo dice la opción A, de un modo quizás no muy ortodoxo, es un comportamiento que no es muy convencional, fuera de las convenciones, fuera de lo que se esperaría que fuera la manera correcta de intervenir en una discusión. ¿Cómo descartamos la opción B? La palabra ortodoxo también se usa mucho dentro de la religión, pero en este caso nos estamos apartando del contexto. Es un contexto de una discusión acerca de la ortografía y no tiene que ver con la iglesia ortodoxa para que estemos refiriéndonos a un comportamiento religioso. Cuando lo ortodoxo tiene que ver con los comportamientos religiosos, podemos decir que hace referencia a aquel que sigue al pie de la letra la doctrina de determinada religión, pero no es el caso de este uso. ¿Cómo descartamos la opción C? Dice que es un comportamiento con exceso de cultismos. Cuando hay exceso de cultismos, estamos hablando de que se utiliza mucho un lenguaje o una jerga demasiado culta. ¿Qué es entonces esto de los cultismos? Pues bien, los cultismos vienen siendo las palabras o las expresiones que proceden, que provienen del latín o que provienen del griego y que se incorporan en nuestra lengua sin transformaciones fonéticas regulares. Es decir, que en vez de decir, por ejemplo, referendo, decimos referendum. En vez de decir en el acto, decimos ipso facto. Esos son cultismos y en este caso, de forma no muy ortodoxa, pues no tiene que ver con que haya exceso de cultismo. Sería de una forma
no muy informal. Entonces, si no es muy informal, quizás es que se excedieron usando cultismos. No es el caso tampoco aquí de el uso de los cultismos, pero recordamos esto. Miren, la adaptación en el español de esta palabra no es para tratar de denigrar el resto del idioma como si no fuera precisamente un componente de la cultura, pero se ha estimado a lo largo del tiempo que las lenguas cultas son el latín y el griego. Por eso los cultismos son esas expresiones que se adoptan en el español y que provienen de lo que se denomina lenguas cultas. ¿Cómo descartamos la opción D? Un conjunto de mensajes rudos. El hecho de que no sea muy ortodoxo no equivale a que se esté usando la rudeza. Es cierto que lo ortodoxo sigue las reglas y por fuera de las reglas podríamos hablar de la rudeza, pero aquí no es ese contexto apropiado para decir que no se siguen las reglas, por lo tanto se dan mensajes muy rudos. Solo están haciendo referencia, y por cierto es una referencia que queda en el aire, que no sabemos a qué se referían puntualmente, de qué manera fue que alimentaron esta discusión los testigos, pero no fue muy ortodoxa, o sea, no fue muy convencional. Si marcaste la opción A, marcaste la respuesta correcta.